Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por la bendición que nos da de predicar su palabra. Muchos hermanos en esta mañana se ven en nuestra iglesia. Yo quiero, hermano, continuar en esta mañana. Ya le anunciaba el domingo pasado, cuando predicaba acerca del pecado de la codicia, que en la mañana de hoy estaría predicando acerca del pecado de la envidia. Así que para ello yo quiero que ustedes me acompañen al libro primero de Samuel, capítulo 18. Samuel, capítulo 18, versículo 6. Primero Samuel, capítulo 18, versículo 6. Y aconteció que cuando regresaban, al volver David de matar al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando al encuentro del rey Saúl, con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. Las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? Desde aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa, mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre. Saúl tenía la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl temía a David, porque el Señor estaba con él y se había apartado de Saúl. Por tanto Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1,000 hombres, y salía y entraba al frente de la tropa. Y David prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Y cuando Saúl vio que él prosperaba mucho, le tuvo terror. Pero todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Amén. Padre bendito, nosotros venimos una vez más a tu presencia, y en esta mañana nosotros clamamos que tú abras nuestros ojos. Nosotros no podemos ver tu verdad a menos que tu Santo Espíritu ilumine, Señor, nuestro entendimiento, abra nuestros ojos. Pero tampoco tu siervo puede predicar tu palabra de una manera eficaz a menos que tu Santo Espíritu le guíe, le use. Y tampoco tu pueblo, Señor, puede recibir tu palabra con un corazón atento, con un corazón dispuesto a obedecer, a menos que tu Santo Espíritu aplique esas verdades a su vida. Así que dependemos de ti, Señor, para todo. Y rogamos gracia en esta mañana. Rogamos tu asistencia para que tu nombre sea glorificado mediante la exposición de tu palabra, que se manifieste en una vida de obediencia a ti. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, yo no sé cuánto han escuchado una famosa fábula de una serpiente y una luciérnaga. Sucede que esa serpiente andaba persiguiendo a la luciérnaga, y la luciérnaga huía de manera veloz
de esta feroz depredadora que es la serpiente, pero la serpiente no pensaba en desistir de su esfuerzo de capturar a la luciérnaga, así que le persiguió por días. Y en un momento la luciérnaga se detiene y finge que ya está cansada, y en medio de esa pausa le dice: espérate, ya me rindo, me canso, pero antes de que tú me comas, yo quiero hacerte una pregunta. Y la serpiente le dice: yo no acostumbro a responder preguntas de nadie, pero como te pienso devorar, te permitiré que me pregunte. Así que la luciérnaga le pregunta: ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? Y le dice la serpiente: no. ¿Te hice algún mal?, le pregunta la luciérnaga. Y le responde la serpiente: no. Entonces le dice la luciérnaga: ¿por qué quiere acabar conmigo? Y la serpiente le respondió: porque no soporto verte brillar. Esa es la envidia, mis hermanos, un pecado que por lo regular nosotros no somos muy dados a confesar. Nosotros podemos confesar, no quizás fácilmente, porque no creo que confesar un pecado, cualquiera que sea algo fácil, pero podemos sí confesar cualquier otro pecado con más facilidad que el pecado de la envidia. Por lo regular, nosotros vemos la envidia como un pecado que otros tienen, pero no un pecado que tenemos nosotros. Y por eso la envidia es un pecado con el que nosotros luchamos de manera secreta. Ahora bien, mis hermanos, ¿qué es la envidia? La envidia es el dolor que nosotros experimentamos cuando otro tiene lo que nosotros queremos. El teólogo Cornelius Plantinga define la envidia como un pecado más grave que la codicia. Él dice: lo que el envidioso desea no es lo que el otro tiene. Escuche bien. Lo que el envidioso desea no es lo que el otro tiene. Lo que el envidioso desea es que el otro no lo tenga. Así que la envidia no se trata simplemente de desear lo que otro tiene, sino de que el otro no lo tenga. Y en esta mañana, mis hermanos, vamos a considerar 3 maneras en cómo se manifiesta el pecado de la envidia. 3 maneras en cómo se manifiesta el pecado de la envidia, basado en este texto que hemos leído en esta mañana. En primer lugar, la envidia, mis hermanos, es un insulto contra la bondad de Dios hacia nosotros. La envidia es un insulto a Dios, es un pecado contra Dios, contra la bondad de Dios. La envidia, antes que todo, es un pecado contra Dios. La envidia es el resultado de un corazón descontento con Dios. Nosotros vimos en este texto, mis hermanos, que leímos que las mujeres estaban cantando y danzando, y ellas cantaban: Saúl hirió a sus miles. Y quizás Saúl, mientras escuchaba este cántico, pensaba: sí, es cierto, yo he herido a miles. Eso es verdad, a lo mejor pensaba él. Pero después escucha la segunda parte del cántico, donde decían: y David a sus 10,000. Y dice la palabra de Dios que se enojó, pero no fue un enojo pasajero, sino un enojo que fue grande. Dice el texto que se enojó en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron
A David dieron 10,000 y a mí 1,000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. De tal manera que cuando David pasaba, desde ese día en adelante, Saúl no lo miraba bien. Había enojo en su corazón. A Saúl no le gustó que le dieran 10,000 a David y a él solo 1,000. Así que la envidia es algo que otro tiene y pensamos que nosotros deberíamos tener. Él pensaba que a él debieron atribuirle esos 10,000 y ese debería ser, ese debería, a mí deberían haberme atribuido esos 10,000. Yo soy el comandante en jefe, yo soy el rey. Él debería, en otra palabra, es como ese yo merezco, el que merece esos 10,000 que le atribuyan el honor de la gloria de la batalla, es a mí, y por eso él se enoja. Nuestro problema con la envidia, mis hermanos, antes que todo, es una queja contra Dios. Es como si nos levantáramos contra el mismo trono de Dios. Es acusar a Dios de injusto, como si Él le diera a otra persona lo que le dio y no le quedara suficiente para darme lo que yo merezco. A David dieron 10,000 y a mí solamente 1,000. En el caso de Saúl, mis hermanos, era un hombre que lo tenía todo. Él era el rey. Y no solo eso, en el capítulo 9 se nos dice que Cis, que era su padre, tenía un hijo que se llamaba Saúl, versículo 2, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera entre el pueblo. Este hombre, aparte de ser el rey de Israel, la máxima posición de la nación, también era un hombre físicamente envidiable. Era un hombre con cualidades físicas envidiables. También él provenía de una familia que era prominente en Israel, muy valerosa, muy reconocida. De manera que, humanamente hablando, no había nada que Saúl pudiera envidiar de alguien más. Físicamente un hombre bien apuesto, un hombre con muchas riquezas y un hombre con mucho poder. ¿Qué más se puede desear en la vida? Pero este hombre escucha que a un soldado suyo le están atribuyendo más gloria que a él. Y esto hace que él se inquiete. Mis hermanos, porque la envidia nos hace ver lo que nosotros no tenemos y ver lo que alguien más tiene. Y eso entonces causa en nosotros dolor. Son como punzadas en el corazón del envidioso. La envidia no quieres que tú veas lo que tú tienes, sino lo que alguien más tiene. ¿Ustedes no recuerdan el caso de acá, Nabot, el rey de Israel? Lo mismo, un hombre que tiene todo, palacio, fincas y más fincas. Pero había un hombre que tenía una viña, Nabot, y él deseaba y le dijo, véndemela. Y él dijo, no, esa es la heredad de mi familia, que me libre Dios de vendértela. Pero este hombre llega a su casa y ya no puede dormir. El hombre está triste, el hombre cae en depresión. Y cuando llega la mujer, pero ¿qué es lo que tú tienes, muchacho? Que Nabot no me quiere vender la viña. Pero tú eres el rey de Israel, levántate. Es más, tú vas a ver lo que yo voy a hacer. Y terminan matando a Nabot, acusándolo falsamente.
y él toma la viña de Nabot. Pero él lo tenía todo y no podía estar tranquilo, no tenía gozo, enfocándose en lo que este simple súbdito suyo tenía. Y en el caso de Saúl, mis hermanos, él era el rey de Israel. Él tiene su séquito, tiene siervo, tiene mucho dinero, es el dueño, pudiéramos decir, de todo Israel. Él es el rey. Si fuera un empresario, podríamos decir que él era el dueño de la empresa. Él lo tenía todo. Él era el rey. Pero este hombre está aquí lleno de enojo porque a un siervo suyo, a David, le están atribuyendo 10,000 y a él 1,000. Lo mismo pasó con Caín, mis hermanos. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, mas con Caín no fue así. Y eso hizo que él se llenara de enojo, de envidia contra su hermano. Él no podía soportar que Dios aceptara a su hermano Abel antes que a él. Él no podía vivir con eso. Saúl no podía aceptar que el pueblo prefiriera a David antes que a él. Y eso es lo que hace la envidia. Es una queja contra Dios porque ha dado a otro lo que yo debería tener. Eso debieron dármelo a mí. Eso me lo merezco yo. Ahora bien, mis hermanos, si nosotros creemos que Dios está en control de todas las cosas y que Dios es bueno y sabio, entonces no hay razón para envidiar a aquel que tiene lo que yo no tengo. Por eso decía el teólogo puritano Stephen Charnock que la envidia no es otra cosa que ateísmo práctico. El envidioso es en la práctica un ateo. Razona como si no hubiese un Dios controlando todas las cosas para su gloria y para el bien de su pueblo. Así que aquí tenemos a este hombre insatisfecho porque Dios le ha dado, o el pueblo le está atribuyendo a David una gloria que él entiende merece. Y por eso dice, nada más falta que le den el reino. Solo falta que le den el reino. Pero aparte de la envidia ser un pecado primeramente contra Dios, una queja contra Dios, fruto de un corazón descontento, la envidia es un pecado que pone de manifiesto nuestras pasiones más bajas. La envidia expone tu corazón, mi hermano, como ningún otro pecado lo hace. La envidia desnuda nuestro corazón, porque va a brotar de nuestro corazón muchas pasiones y deseos que son pecaminosos. La envidia es como una fuente putrefacta de la cual todo lo que sale es corrupción. Santiago nos dice en el capítulo 4, versículo 1 y 2, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y escuche, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis y no tenéis lo que deseáis. Usted ve qué es lo que se esconde, qué es lo que está detrás de las guerras, de los pleitos entre nosotros. Dice Santiago que es la codicia y es la envidia. Santiago nos dice
que la envidia y la codicia son como un grafitis en el muro de nuestra vida que dicen: Satanás estuvo por aquí. Satanás estuvo por aquí. Él dice que todo eso proviene de nuestras pasiones pecaminosas. Todo eso es alimentado por estas pasiones pecaminosas que hay en nuestro corazón. Ahora bien, veamos algunas, mis hermanos, de esas pasiones que brotan cuando nuestro corazón es puesto al desnudo por la envidia. En primer lugar, nosotros vemos el orgullo. El Dios de Saúl, mis hermanos, era la alabanza de los hombres. Esto era lo que él amaba, eso era lo que él anhelaba. Quería ser alabado por los hombres, ser considerado más alto que nadie. Así que cuando David obtuvo ese gran triunfo militar y las mujeres comenzaron a cantar: Saúl ha matado a sus miles y David a sus 10,000, eso puso en tela de juicio quién era Saúl. La envidia vino y dijo: David está recibiendo más amor, David está recibiendo más aclamación, la gente lo quiere a él más que a ti. Saúl se embarcó en una larga campaña para intentar asesinar a David. La envidia desnudó su corazón, mis hermanos, y lo llevó a la locura mientras perseguía ese Dios falso. El motivo de la envidia es el orgullo. El motivo es la preeminencia personal. Le están dando más gloria a Saúl que a David que a mí. El envidioso resiente el bien del que otro tiene porque estropea su orgullo. Para el envidioso, todo bien de su prójimo es un rival. Para el envidioso, todo bien de su prójimo es una degradación de sí mismo. Así piensa el envidioso. Y eso está motivado por el orgullo. Motivado por el orgullo. Porque nosotros merecemos esa alabanza o merecemos cualquier cosa en lo que hemos puesto nuestros ojos, pero que pertenece a otra persona. Pero el texto también nos dice, mis hermanos, en el versículo 8, que él se enojó. Entonces Saúl, dice el texto, se enfureció, pues este dicho le desagradó. Se enojó en gran manera, dice la palabra de Dios. Él está incómodo. Él está enojado porque él no puede soportar que una persona en Israel sea aclamada de la manera en que David estaba siendo aclamado. Y eso despertó no solamente su orgullo, sino también su furia para con David. Y esto, hermano, también nos muestra que la envidia ya va más allá del objeto que nosotros envidiamos y ataca directamente a la persona. Ya no es solamente la alabanza de la gente, ya no es solamente lo que el otro tiene, lo que tú deseas, si lo que tú estás deseando es los carros que él tiene, la casa que él tiene, las posesiones que él tenga, lo que sea. Ya el problema se vuelve personal y comenzamos a dirigir nuestros ataques directamente a la persona. Así que David se enfurece, dice el texto, porque le desagradó aquel dicho de que le habían atribuido a David 10,000, pero a él solamente 1,000. La envidia también produce resentimiento. Versículo 9 dice: desde aquel día en adelante Saúl miró
a David con recelo. Dice la Reina Valera que no lo miró con buenos ojos. No lo miró con buenos ojos. El muchacho que tuvo el coraje de hacer lo que ningún hombre en Israel estuvo dispuesto a hacer, el que libró a la nación de Israel, el que le dio la gran victoria frente a los enemigos, ahora Saúl, en vez de estar lleno de elogio hacia este hombre, en vez de unirse con la multitud y victoriarlo y de felicitarlo por su valor, por su coraje, ahora él no lo soporta. Está lleno de rencor, está lleno de resentimiento contra este muchacho. Pero ¿qué es lo que yo te he hecho? Me imagino yo, David, dentro. Pero ¿y qué es lo que yo le he hecho a este hombre? Que ahora cada vez que yo paso voltea la cara, me tira chuipi, no me soporta. ¿Pero qué es lo que yo te he hecho, Saúl? La envidia, mis hermanos, poniendo de manifiesto las pasiones más bajas de nuestro corazón, poniendo de manifiesto el resentimiento. Pero también, mis hermanos, la envidia produce temor, El versículo 12 dice, mas Saúl temía a David, porque Dios estaba con él. Y en el versículo 15 dice, cuando Saúl vio que él prosperaba, le tuvo terror. El temor se apoderó de David. Y estas son muchas emociones mezcladas que hay en el corazón del envidioso. Temor a que el otro pueda seguir prosperando, pueda seguir engrandeciéndose más y más. Y eso llena nuestro corazón de una ansiedad y de un temor que aquí la palabra de Dios lo expresa diciendo que él le tuvo terror a que este muchacho siguiera prosperando y engrandeciéndose. Pero ¿y hasta dónde que va a llegar su fama? Pero qué tan extraordinario es que es este muchacho. Él no lo soportaba, él no podía sufrirlo, él no podía vivir para ver eso. Y eso le causó un gran temor. Mi hermano, la envidia va a manifestarse, va a sacar de tu corazón tus pasiones más bajas. A veces esas cosas te van a llevar a atacar a tu prójimo, te van a llevar a una lucha interna. Y tú vas a estar luchando con eso. ¿Sabes por qué? Porque tú has puesto tus ojos en un tesoro que tú entiendes que te pertenece. En un tesoro que tú entiendes que Dios te ha denegado. Tú estás luchando por algo, por una posición, por algo que tú dices, yo tengo que alcanzar esto. Y es probable que tu corazón se llene de todas estas cosas, de orgullo, tu corazón se llene de enojo contra personas que se conviertan en competencia, que tú lo mires como una competencia para lograr lo que tú tienes. Resentimiento, temor, todo ese tipo de cosas. Y eso va a estar manifestado, ¿sabe qué? Eso va a estar manifestado en cualquier persona que se convierta en un obstáculo para lograr lo que nosotros nos hemos propuesto lograr. A veces si la persona que se convierte en un obstáculo para tú alcanzar, para tú lograr eso, es tu cónyuge, sabe que tu cónyuge va a sufrir mucho.
va a sufrir mucho porque esos ataques van a ir dirigidos hacia él o hacia ella, porque ellos se han convertido en un obstáculo para que tú alcances tus sueños, para que tú logres tus sueños. Y tú le vas a estar atacando, te va a llenar de enojo, te va a llenar de resentimiento contra él o contra ella. ¿Y sabe cuál es el fruto de esos sentimientos, de esos pecados, esos sentimientos pecaminosos? La envidia. Es que yo me he propuesto lograr un estándar de vida, yo me he propuesto lograr tal logro profesional, pero ¿sabe qué? Mis hijos, mi esposa, la iglesia, mi círculo no me permiten lograrlo, me tienen atado. Y entonces tu furia, tu corazón dejará ver todas esas pasiones pecaminosas que hay ahí y se derramarán contra todo aquel que parezca un obstáculo para que tú logres eso. En tercer lugar, mis hermanos, la envidia es un pecado que puede causar muchos daños a los demás, especialmente a personas que no nos han hecho nada, que no nos han hecho daño. Versículo 10 dice: y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa mientras David tocaba el arpa con su mano como de costumbre, y Saúl tenía una lanza en la mano. Y arrojó la lanza, pues se dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mis hermanos, el envidioso es una persona irracional. De hecho, Dante en su Divina Comedia, él dibuja al envidioso como un mendigo ciego, a quien se le cosió las pestañas con hilo, y así quedaron cerrados sus ojos. Y con esto Dante quería destacar que el hombre envidioso no es razonable, porque está encerrado dentro de sí mismo. Un autor dijo que los espíritus mediocres suelen condenar todo lo que está fuera de su alcance. Los espíritus mediocres suelen condenar todo lo que está fuera de su alcance. Hermano, esto no es algo nuevo desde el mismo inicio de la humanidad. Mencionaba anteriormente el caso de Caín. Dios aceptó a Abel y su ofrenda. Caín no puede soportar eso. ¿Y qué hace Caín? Le dice a su hermano: salgamos al campo. Salgamos al campo. Y él o había tramado antes o tramó en el camino la manera en la que él iba a quitar ese obstáculo de su vida. ¿Y qué hizo finalmente? Lo mató. Lo mismo que hizo o intentó hacer Saúl con David. Intentó quitarlo de en medio. El envidioso es capaz de causar muchos daños. Cuando el corazón ha sido consumido, mis hermanos, por bajas pasiones, el potencial de dañar a otros es grande. Es grande. Es probable que la envidia en muchos de nosotros, mis hermanos, no llegue al punto de querer matar a alguien. Normalmente no decimos: te tengo tanta envidia, estoy tan enojado contigo, tengo tanto resentimiento y tengo tanta amargura que te quiero eliminar. A lo mejor no digamos esto, pero sí podemos pensar: ojalá y le caiga un rayo. Ojalá y tenga un accidente. Ojalá y le pase esto, le pase aquello. ¿Sabe qué, hermano? Eso es parte del potencial
destructivo de la envidia, de la capacidad de hacer daño que tiene un corazón envidioso. Hay muchas maneras, mis hermanos, de hacer daño a la persona que envidiamos, que no necesariamente es eliminarlo, pero sí nosotros podemos destruir la reputación de alguien. Simplemente, ¿usted sabe por qué? Por envidia. Por envidia. Comenzamos a dispersar calumnias, comenzamos a dispersar falsedades acerca de esa persona, o a emitir comentarios dudosos acerca de su fulano. Si tú supieras, cuídate de fulano. Si tú lo ¿pero qué fue lo que hizo? No, yo prefiero mejor no hablar. Yo prefiero mejor no hablar. No quiere hablar porque tu corazón está lleno de envidia. Ese es tu problema, la envidia. Y si tú buscas cualquier manera para dañar a esa persona. Si no lo puede dañar físicamente, lo dañará su reputación. Mi hermano, como decíamos al principio, refiriéndonos a esa definición de Plantinga, es que el problema no es simplemente lo que el otro tiene. El problema es que el otro no lo tenga. Y si yo no puedo evitar que él lo tenga, entonces trato de eliminarlo, trato de hacerle daño. ¿Ustedes recuerdan el caso de ese juicio de Salomón con aquellas dos mujeres que le trajeron, que se nos narra en el libro primero de Reyes, capítulo 3? Dos mujeres tenían dos niños y hubo una que sin ninguna intención mató el niño de ella, aplastó, el niño murió. Y ella entonces en la noche intercambió el niño. Al amanecer, cuando amanece, la otra madre se da cuenta de lo que ha sucedido y acuden al rey. Cuando el rey da su veredicto, ok, ya que ustedes no se ponen de acuerdo, porque una decía que el niño vivo, no, este es mi hijo, y el muerto es de ella, y la otra decía, no, es al revés, el muerto es de ella y el vivo es mío. El rey dice, pues, ¿saben qué vamos a hacer? Tomen el niño y córtenlo por la mitad y denle una parte a cada una. La verdadera madre dijo, ay, no, mejor dénselo a ella. Una actitud abnegada, prefiero no quedarme con mi hijo en vez que muera. Pero la otra dice, no, que lo corten. El tema es que esta mujer no podía soportar quedarse sin su hijo muerto y que la otra se quedara con un hijo. Ella no podía vivir con eso. La envidia no la dejaba. Y si ella no puede tener un hijo, entonces que la otra tampoco lo tenga. No, que lo corten. Que lo corten por la mitad. Por eso Plantinga dice, mis hermanos, que el envidioso intercede al revés por su rival. Y ora a Dios diciendo, sécale, oh Dios, la piscina, pero inúndale la casa. Inúndale la casa. Al orar así, no lo hace por alguna malicia infundada o por simple codicia, dice él. Codiciar es desear tanto lo que el otro tiene que uno se siente tentado a robarlo. Pero la envidia es molestarse tanto por el bien del otro que uno se ve tentado a destruirlo. Inúndale la casa. El codicioso, dice Plantinga, tiene las manos vacías y las quiere llenar con los bienes del otro. Pero el envidioso tiene la mano vacía y por eso quiere vaciar las manos del envidiado. Como la mujer de Salomón. No, que lo maten. Nos quedamos las dos sin nada.
El envidioso también se resiente, mis hermanos, no solo por las bendiciones de la otra persona, sino por la persona misma que ha sido bendecida. Con frecuencia, el envidioso es un codicioso descontento. Lo que el envidioso en verdad desea es dañar a algo o a alguien. Mis hermanos, la envidia tiene un potencial, es un pecado con un potencial destructivo. Y lo vemos aquí en David en Saúl tratando de quitar de en medio a David. No soporto a este hombre. No soporto ver cuando pasa por delante de mí. Así que una segunda, ya que esa estrategia de eliminarlo no funcionó, entonces él busca una segunda estrategia, una segunda opción para ver cómo va a tratar con este hombre. Y él escoge, ¿sabe qué? Al aislamiento. Esa es la solución que él escoge. Apartar a David de sí. Ya que no he logrado matarlo, entonces déjame apartarlo de mi presencia. Por eso dice en el versículo 13, por tanto Saúl lo alejó de su presencia, nombrándolo comandante de 1000 hombres, y salía y entraba al frente de las tropas. El envidioso, hermano, no puede convivir con personas que tengan éxitos mayores que él. Por eso, Saúl dice, yo tengo que hacer algo con este hombre. Tengo que quitarlo de en medio. Déjame mandarlo para el frente de batalla. De manera que no esté aquí cerca del palacio, que el pueblo no esté mirando lo que él hace. Pero dice que David, versículo 14, prosperaba en todos sus caminos, pues el Señor estaba con él. Saúl pensaba que David ponía en peligro su propia grandeza, pero no se daba cuenta que tener a David cerca lo podía hacer un rey más grande. Sin darse cuenta, su reinado se empequeñeció al alejar a David de su entorno cercano. Dice en el versículo 30, y salían los jefes de los filisteos a campaña, y sucedía que cada vez que salían, David se comportaba con más sabiduría que todos los siervos de Saúl, por lo cual su nombre era muy estimado. Él no logró lo que él pensaba que iba a lograr al alejar a David de su presencia, alejarlo de su presencia. Así que esa es una de las cosas, mis hermanos, aparte de la capacidad de destruir que tiene el envidioso es una persona también que trata de aislarse de la persona envidiada. A veces eso sucede, tú tienes una amistad, una relación con alguien y de repente esa relación comienza a apagarse y comienza a manifestarse ese aislamiento entre las partes o entre una de las partes. Y probablemente ese aislamiento se debe a que una de las partes ha ido prosperando, y el otro comienza a ver con recelo esa prosperidad de la otra persona. ¿Y qué hace?
comienza a aislarse de la persona, del amigo, simplemente porque él no soporta convivir con personas que tengan más éxito que él. Mis hermanos, eso es lo que hace la envidia en nuestro corazón. Es un ataque contra nuestro prójimo, es un ataque también a la bondad de Dios, a la generosidad de Dios, pero también es un ataque. Alguien dijo que la envidia es una puñalada en la espalda de la diligencia. Oh, pero si esa persona Dios lo ha prosperado, ha sido diligente y él ha prosperado, ¿por qué tú te sientes mal con la prosperidad que Dios le ha dado a esa persona? Porque tiene un corazón envidioso, un corazón que necesita arrepentimiento. Y es por eso, mis hermanos, que finalmente yo quiero concluir con el hecho de que, o con la verdad de que la envidia es un pecado que tiene remedio. El autor del Salmo 73, un hombre llamado Asaf, él luchó con el pecado de la envidia. Él mismo confesó que tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y en ese proceso de tratar con la envidia, él descubrió básicamente dos cosas. En primer lugar, que la envidia en su corazón fue fruto de alejarse de Dios. Su corazón se convirtió en un corazón envidioso porque él comenzó a ver la vida solamente a un nivel terrenal. Él comenzó a contemplar la vida por debajo del sol. Y él comenzó a ver cómo la gente prosperaba, gente que no eran creyentes, que no adoraban a Dios y le estaba yendo bien. Y él entendió y lo confesó luego en el Salmo, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ello. Ciertamente los ha puesto en deslizadero, en asolamiento los hará caer. Y él dice, tan torpe era yo que no entendía. ¿Sabe qué? Un día él va a la casa de Dios y ahí Dios les revela, Dios les muestra que el gran problema es que él había sacado a Dios de la ecuación, él había sacado a Dios de su vida y probablemente también él estaba alejado de Dios, apartado de Dios. Y él le escribe, fue cuando yo me acerqué a la casa de Dios, al santuario de Dios, que yo comprendí el fin de ello. Pero otra cosa que él aprendió, mis hermanos, y es lo que tú y yo necesitamos entender, que nosotros no vamos a luchar eficazmente con la envidia a menos que aprendamos a estar satisfechos con Dios. La envidia es un pecado que crece. La codicia es un pecado que crece cuando nosotros no estamos satisfechos con Dios. Y eso es lo que Asaf nos dice. Por eso él confiesa en el Salmo y dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El problema, dice Asaf, es que yo no estaba contento con Dios. El problema, dice Asaf, es que yo no estaba satisfecho en Dios. Dios no era mi porción. Y la clave para luchar con estos pecados, mis hermanos, es el contentamiento. Es estar contento con lo que Dios nos da. Sea poco, sea mucho.
estar contento con lo que Dios nos da, saber que nuestro Dios es un Dios soberano que está en control de nuestras circunstancias. Y eso no es un llamado a la haraganería, eso no es un llamado a una vida de tú vivir quitado, que tú no vas a hacer nada por mejorar tu situación. No, mis hermanos, pero es un llamado a nosotros no vivir con ansiedad. Si nosotros estamos siendo diligentes, si Dios por cualquier causa no nos ha prosperado y no nos va a prosperar porque quizás no tuvimos por la providencia de Dios la oportunidad de lograr una buena educación, o no hemos tenido la oportunidad de tener acceso, qué sé yo, a medios para obtener recursos. Bueno, Dios en su providencia ha querido que nosotros nos manejemos con lo básico para nuestra subsistencia y ya. Y tenemos que entender que Dios es sabio con lo que hace y debemos aprender a vivir contentos. Eso es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, cuando él dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así como para tener abundancia, como para padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él está en control de nuestra vida. Y si nos da, y si estamos en escasez como en abundancia, tenemos que estar contentos, porque si no lo hacemos, hermano, entonces estamos negando que Dios es quien gobierna nuestras circunstancias. Dios es quien gobierna nuestra vida. Dios te ha dado el trabajo que tú tienes. Dios te ha dado la esposa que tú tienes. Dios te ha dado la educación que tú tienes. Dios te ha dado la casa que tú tienes. Dios te ha dado el país en el que tú vives, el sector en que tú vives. Es Dios quien lo ha provisto. Y debemos estar agradecidos con Dios, hermano, por su trato para con nosotros. Así que si has sido presa del pecado de la envidia, mis hermanos, confesémoslo a Cristo y arrepintámonos de ello. Recuérdate a ti mismo que tu mayor riqueza no es terrenal. El apóstol Pablo nos dice cuando escribe a los Efesios que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muchos en esta vida no experimentarán bienes, no experimentarán riquezas, pero de lo que tú puedes estar seguro es que Dios te tiene aguardada, dice la palabra de Dios, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por toda la eternidad, tú estarás disfrutando de calles de oro y mar de cristal. Por toda la eternidad tú estarás disfrutando de un Dios que satisface por toda la eternidad y donde nosotros no tendremos falta de ningún bien. Padre bendito, gracias te damos por esta mañana, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por permitirnos abrirla, Señor, y por permitir que tu palabra nos examine. Tú sabes, Señor, que tenemos una naturaleza pecaminosa y que en muchas ocasiones nosotros ponemos nuestra mira en las bendiciones que tú le has dado a otro, y eso nos lleva a perder el contentamiento, nos lleva a la ansiedad, nos lleva a la desesperación. Permite, Señor, que nosotros podamos tener un corazón que esté contento contigo. Arranca de nuestro corazón el pecado de la envidia y ayúdanos a entender
Señor, que este pecado muchas veces está vivo dentro de nosotros y goza de buena salud, aun cuando nosotros no querramos reconocerlo. Así que danos, Señor, de tu gracia, de tu iluminación, para que nosotros podamos identificar esas señales que hay en nuestro corazón de la envidia, y danos la gracia para luchar contra él mismo y de confesarlo ante tu presencia, Señor, y arrepentirnos del mismo. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.